olvido, sino que su espíritu y su alma se desprendieron del cuerpo. Quedó el cuerpo inerte. Pero hay gente que está viviendo en muerte financiera. O sea, la vida financiera de Dios no está ahí. Está como desprendido de esa clase de vida. Después les voy a decir algo. Miren, el otro día platicando con uno de los muchachos, él me decía que se puso a escudriñar qué significa la palabra pobre. Y yo conozco la palabra pobre en hebreo y en griego, pero él me lo dijo en latín. Y cuando me lo dijo, hasta brotó en mí. Dije, wow. Le hablé, oye, ¿en dónde conseguiste eso? Y ya me dijo, en latín la palabra pobre significa estéril. La pobreza no es parte de Dios. Pero hay gente que está viviendo muerte financiera. ¿Por qué? Porque lo que hace que algo viva es Dios mismo. Por eso la pobreza no le pertenece a Dios. A ver, di, la pobreza no me pertenece a mí. Renuncio a la pobreza. Hay gente que toda su vida lucha para no ser pobre. Se dice que estadísticamente que mucho pueblo de México está a un pasito de entrar al grupo de la pobreza. ¿Sí? Y eso es algo que debes de quitarte. El pueblo de Dios fuimos diseñados para ser ricos. A ver, di conmigo, yo soy rico en Cristo Jesús. Empieza a declarar la palabra de Dios. Tienes que empezar a hablar la palabra. Ahora, aquí Dios le estaba diciendo, el día que comas de lo que yo te estoy diciendo que no comas, ese día vas a morir. Pues todos conocemos la historia. Adán comió de lo que Dios le había dicho que no comiera y murió. Y no murió físicamente. Si te das cuenta, no murió físicamente luego. Ve al capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban descubiertos, desnudos. Si te fijas, no murió físicamente en ese momento. A partir de aquí, la edad de Adán empezó a contar. A partir de aquí, Adán vivió 900 y tantos años. ¿Sí nos ubicamos? ¿Dios tiene años? Él es eterno. Por eso tú tampoco ya tengas años. Tú te rejuveneces. ¿Sí? Yo a los que cumplen años les digo, 25 no los cumple cualquiera, ¿verdad? Ay, hermano, ya estoy más ruco. Ande, lo que usted diga. ¿Sí? Ahora, quiero que expresen esto. El hombre murió en sus tres partes. Vayan a 1 Tesalonicenses y vamos a aprender el hombre cómo está constituido. 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué consiste tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Estas tres partes murieron. Tu espíritu, el espíritu del hombre se desprendió de Dios. El alma también vino a muerte. Y el cuerpo, ya vimos que Adán, vamos a ver de qué edad murió Adán. Vayan al libro de Génesis, capítulo 5, verso 5. ¿Ya lo tienen? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué pasó? Y murió. ¿Cuántos años vivió después del pecado? 930 años. ¿Por qué tardó tanto? Porque ese es el tiempo que tardó el diablo de enseñarle a Adán a morir. Adán no sabía morir. A ti te han estado preparando desde chiquito. Y vas a la escuela y te dicen, igual que el Rey León, el ciclo de la vida, todos nacen, crecen, se desarrollan y ¿qué? Se reproducen y mueren. Bueno,
los que se reprodujeron. Y unos que ni alcanzaron a reproducirse. Y al hombre se le ha enseñado a morir cuando Dios no diseñó la muerte para el hombre. Todo proviene de enseñanzas. A ti se te enseñó que si cambian de temperatura te puedes ¿qué? Y con Dios no es así. ¿Qué es lo que sucedió? Hoy vamos a hablar acerca del pensamiento celestial. Yo quiero que empieces a desarrollarte en el pensamiento del cielo. El hombre vino a muerte y toda tu manera de pensar estaba programada conforme a la manera de pensar de la tierra. Muy diferente al cielo. Aunque hayas ido a Harvard o al TEC o a UDG. No importa. La manera de pensar del ser humano sin Cristo es muy por debajo. Dios te diseñó para elevarte, pero Él dice que si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a poder moverte en las cosas de Dios. Si para ti el morir sigue siendo opción, tú no te vas a mover en la eternidad de Dios. El creyente no muere. A ver, di conmigo, yo no muero en Cristo Jesús. La Biblia dice que tú has sido creado según la naturaleza de Dios y es inmortal. Este cuerpo se queda, pero yo no muero. ¿Nos ubicamos? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya te dije del espíritu, el espíritu se desprendió, pero ¿qué pasó con el alma? Tu alma también vino a muerte. ¿Y sabes cómo se representa? Con estrechez. Tu alma vino a estrechez. Científicamente se dice, a ver, primero, ¿qué es el alma? Está aquí, es como el cerebro, el entendimiento. Ahí en el alma hay varias cosas. Uno se llama entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? La capacidad de comprensión de las cosas. Hay otra cosa que se llama emociones. Hay otra cosa que se llama conciencia. Hay otra habitación que se llama memoria o el almacén de los recuerdos. ¿Sí? Eso es el alma. Ahora, ¿pero qué pasó con el alma? Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos primeramente a Efesios. Efesios, capítulo 4, verso 17. Tú vas a decirme, estos son para los que no son creyentes. No, hermanos, hay mucho hijo de Dios que sigue trabajando y sigue moviéndose y pensando como el terrenal. Hay gente que me habla por teléfono desesperada porque no entiende qué va a suceder. Tiene situaciones que tiene un pánico y le digo, a ver, ¿por qué tiene miedo? Primeramente, un hijo de Dios, lo primero que tiene que quitar de su vida es el miedo. El miedo. Igual que la fe, el miedo viene con palabras. Yo siempre te he dicho, ten cuidado con lo que escuchas. Viene con palabras. Y te dice, no, ¿sabes qué? Tu negocio se está yendo para abajo. Y empieza el miedo a operar. Ya te imaginas, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Voy a estar vendiendo Yakult? ¿O qué voy a hacer? Y etcétera. ¿O a quién le voy a pedir? Y empieza el miedo a operar. El miedo es una forma de fe que opera con palabras. Ahora, no me quiero distraer. Fíjate lo que dice 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no camines, ojo, que ya no andes como, ¿quiénes? Los otros gentiles que andan ¿en qué? Vanidad en su mente. Recordemos Isaías 55:8, porque mis pensamientos y mis caminos no son ¿qué? Tus caminos. Y esto es lo mismo que les está diciendo Pablo. ¡Ey! Ya no caminen como la gente del mundo. ¿Y cómo camina la gente del mundo?
con lo que piensa el mundo. Andan caminando en la vanidad. ¿Qué significa vano o vanidad? Vacuo, vano, sin valor, sin sustancia. Y así hay mucho pueblo de Dios que aunque ya son hijos de Dios, siguen caminando en vanidad de su mente. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los efesios. Ya no caminen como los otros, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué más dice? ¿Sí? Siguiente versículo, hija, por favor. Teniendo ¿qué? El entendimiento ¿en qué? En tinieblas. ¿Cómo es esto? ¿Qué son las tinieblas? ¿Alguien me puede decir qué son las tinieblas? Es la ausencia de luz. En realidad las tinieblas como entidad no existe. Por ejemplo, los que saben de ingeniería, el frío no existe. En realidad se debe de definir como ausencia de calor. Porque no se mide, a ver, ¿cuánto frío hay? No. Sino cuánto calor hay o no hay. ¿Estamos? ¿Sí? Ay, es que yo me duermo y los pies se me enfrían. Ahí tócanlos. Mira, ¿cuánto frío tengo? No, cuánta ausencia de calor hay. ¿Sí? A lo mejor sí están hasta con escarcha tus pies. A lo mejor hasta el mal olor se hace cubitos. ¿Sí? ¿Qué significa entendimiento en tinieblas? Es ausencia de luz, de palabra. ¿Cómo vino esa ausencia? Fíjate lo que trae eso. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, por lo tanto, ajenos de qué. Ojo, hay una clase de vida de Dios diferente que a lo mejor no la estás experimentando. A lo mejor estás viviendo lo mismo que la gente de afuera. Y dice, ya no caminen como los gentiles, que están caminando con un entendimiento en tinieblas y por eso están ajenos a la clase. Tienen los mismos problemas que los de afuera y aún más, porque hay gente de afuera a veces vive mejor que mucho pueblo de Dios. Hay gente de afuera que no está preocupado cómo le voy a hacer para pagar, porque ya cuánto y paga, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la situación en la vida? Que tu forma de pensar te está alejando o te mantiene aparte de la clase de vida de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Mi forma de pensar es muy por encima. Cuando el hombre decidió pecar, se cayó de la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque su mente se estrechó. Pónganle algo ahí y vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ojo, ¿tú puedes entender a Dios? Aquí dice que sí. ¿Cómo? Hay gente que no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Sí? Y luego hay gente que dice, no, el hombre viene del chango. Bueno, pues a lo mejor tendrá rasgos changuescos, pero a mí no, yo sí vengo de familia bien. ¿Sí? La misma escritura lo dice. Dios formó del polvo de la tierra cada animal. Y fue Adán el que le transmitió vida. Tan sencillo. ¿Y por qué crees eso? Porque ahí lo dice la Escritura. La Biblia no es un libro que habla de alguien. La palabra de Dios es una persona llamada Dios. Cuando tú veas la palabra de Dios como te la estoy diciendo, vas a cambiar de tu actitud y de tu manera de pensar acerca de la palabra. Si tú piensas que este es un libro que habla de alguien, pues por eso hasta lo tienes bien guardado,
o nada más lo abres cada domingo que vienes a escuchar al gritón. No, este es una persona llamada Dios. Llamada a Dios. Y se revela a través de palabra. Hay gente que no necesita ver una persona para tener comunicación con una persona. Ahorita ya casi no se utiliza el teléfono, se utiliza mucho la videollamada, ¿no? Pero antes, hablabas con una persona, a lo mejor te hablaban de España y jamás sabías cómo era. Pero tenías una ¿qué? Una relación. Yo tenía una tía que se iba a casar con un cubano. Nunca conoció al cubano. Cuando lo vio dijo, no, me arrepiento, Dios bendito. ¿Sí? Pero había hablado de una relación con palabras sin necesidad de verlo. Dios es una persona y se manifiesta. Aquí es la forma de pensar, hablar, sentir y andar de Dios. Ahora fíjate lo que dice, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón se metió ¿a qué? En tinieblas. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Primero se hicieron imágenes de hombres, después aves, después de cuadrúpedos y después de reptiles. Ahí los famosos reptilianos, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que empezaron a deshonrar sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres empezaron a cambiar el uso natural, sexual, por el uso contra natura. ¿Sí? Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ojo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué hizo? Pues ándale pues, sigan con su forma de pensar. A una mente reprobada. ¿Qué pasa con un reprobado? Pues no pasa. ¿Verdad? Ahí en la universidad a unos muchachos les decimos los inmortales. Porque son unos flojonazos, pero pasan. Son inmortales. ¿Verdad? También hay en tu escuela de esos que uno matándose ahí estudiando y ellos pasando. Bueno, son una mente reprobada. ¿Qué significa una mente estrecha? La mente del ser humano vino a estrechez. ¡Pum! Por eso no tiene la capacidad de pensar como Dios. Está muy limitado. El hombre vino a pensar según su ciencia. Es más, a esa mente se le llama mente natural. Y la mente natural es incapaz de conocer las cosas de Dios. Vamos al libro de 1 Corintios, por favor. Capítulo 2. Después de Romanos sigue Corintios, para que no regresen hasta el inicio de la Biblia, al índice. Es lo primero que hacen, ¿no? Se regresan y empiezan a buscar y se dan cuenta que es el siguiente libro. Entonces, 1 Corintios, capítulo 2. Verso 14. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice, pero el hombre natural no percibe, subraya esta palabra, percibir. Y te pido que me la busques, ¿dónde está? Allá, búscamela por favor. La palabra percibir, no percibe las cosas, ojo, que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Ojo, dime, ¿quiénes son los que por primera vez vienen a un estudio bíblico? ¿Hay alguien que viene por primera vez? Y yo te voy a decir mi experiencia. Te voy a decir mi experiencia. Yo cuando llegué, una vez que fui a recoger a mi mamá a un estudio bíblico,
Y dije, esta es una bola de fanáticos y locos. Y luego que estaban brincando, dije, ve nomás, ¿hasta dónde llega el fanatismo? Yo venía con una capacidad de mente estrecha. Y luego veía que todos salían y me decían, ¡ay, Dios le bendiga, Dios le bendiga! Que te bendiga a ti, te veo más fregado que yo. Dice que el hombre natural no percibe, ojo, no alcanza a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? ¿Y qué dice? No las puede ¿qué? Las cosas de Dios no se pueden entender con una mente natural. Por eso los científicos topan cuando se les habla de fe. Ellos siguen buscando qué fue primero, el huevo o la gallina. Y todos piensan que estaba en el agua todo y cayó un rayo. Yo a veces les digo, ¿y quién hizo que cayera el rayo? Para todos siempre hubo un autor, ¿o no? Y ese se llama Dios. Pero la mente natural no entiende. Ojo, cuando tú estás limitado en las cosas de Dios, es porque tu mente está estrecha. Estás pensando como un hombre natural. Y Dios no quiere eso. ¿Por qué? Cuando estás operando en ese sentido, estás limitando a Dios. No puedes disfrutar. Estás ajeno a la clase de vida de Dios. Hay gente que por su estrechez de mente no entiende las riquezas de Dios. Y anda todo el tiempo rogando a Dios, mándame que me encuentre un billetito en la bolsa. Porque tiene una mente estrecha. Sobre todo a mí me gusta mucho hablar acerca de finanzas. De cómo Dios quiere que te extiendas. Ojo, tus riquezas financieras van a irse incrementando a medida que tu capacidad de intelecto con respecto al dinero se va incrementando. Hay gente que gana mucho dinero, pero lo mismo que gana ya lo debe. Y es muy triste eso. Llegó una persona que me dice, oye hermano, tengo problemas económicos. Oh, sí, mijo. Dije, ¿y cuánto gana? 70,000 pesos mensuales. ¿Y tienes problemas económicos? No son problemas económicos, son problemas de corazón y de entendimiento. Porque si tú tienes problemas económicos es de que si ganas 70, gastas 80. Entonces es un problema de codicia y de avaricia. Y si tú no entiendes para qué son las riquezas no son para irte a Cancún, eso lo hace Dios. Dios te puede llevar a Cancún a gusto. Sí, con un todo pagado. ¿A que sí? ¿Usted se fue a Dubái? ¿Ganaba el dinero para irse a Dubái? Dios se lo dio. Ahí está. Le van a preguntar, ¿en dónde trabaja, hermana? ¿Qué vende? ¿Hierba buena? ¿O hierba mala? No, simplemente le ha creído a Dios. Y ha sido honrada por Dios. Porque así dice la Escritura. Nadie dirá que no tienes marido, sino yo soy tu marido. ¿Y su marido qué le gusta hacer? Que viaje. Ándele pues. Simplemente es capacidad de pensamiento. Si tu manera de pensar no cambia, no va a cambiar tu manera de vivir. Es por eso que gobiernos enteros pueden gastar mucho presupuesto en contra de la pobreza. Mientras no se cambie la manera de pensar del pobre, va a seguir siendo pobre. Y eso es lo que Dios quiere, que cambies. El pobre, ¿en qué se preocupa? En su propia pobreza, dice la Escritura.
Venga, mija, no se preocupe. Aquí se oye todo. He estado orando porque Dios les mande tapas para sus zapatos. Ahí te va lo que significa la palabra percibir. La palabra percibir significa aceptar o tomar. Significa recibir. Fíjate lo que dice. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿De aquí viene mucha gente así? ¿De qué habló? ¿Quién sabe? Tu mente estaba operando según una mente que no recibías, no recibiste. No recibiste. Y hoy les voy a enseñar algo. Tú requieres fe para recibir, pero también requieres fe para retener. Tú no puedes recibir si tú no crees. Si lo que yo te estoy diciendo ahorita está así como el grillito, nada más estoy hablando y para ti, por eso no recibes. Perdón. Eso hay que editarlo. Sí. Mas el hombre animal o natural no percibe o no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir cómo. ¿Qué es lo que necesita pasar? Ojo. Primero tiene que haber un cambio de esencia y de sustancia. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3. Es una escritura que ya casi todos saben. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, ¿qué cosas hacía Jesús? ¿Algo natural? ¿Qué hacía? Sobrenatural. Ojo, él era un religioso. La religión no es garantía de entendimiento. La religión no garantiza el que tú entiendas las cosas. Por eso algo que voy en contra aquí es contra la religión. Yo no quiero que sigas a Dios de una forma religiosa. Quiero que tengas una relación de Dios con amor, de intimidad. Sí. De relación. Eso es lo que yo quiero. Una relación. Fíjate lo que dice. Verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o no puede entender, o no puede discernir, o no puede percibir el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije que te es necesario. En el 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Y lo que es nacido del Espíritu. Las cosas de Dios se tienen que discernir, ¿de qué manera? Entonces, primero, ¿qué tienes que hacer? ¿Nacer de qué? Del Espíritu. Ya naciste de carne. De tu papá y mamá es tu primer nacimiento. ¿Sí? ¿O no? ¿No naciste de tu padre y tu mamá natural? Nadie aquí está por obra del Espíritu Santo, Solamente uno, fue Jesús. ¿Sí? Me acuerdo que una compañera llegó embarazada. ¿Quién es el papá? El Espíritu Santo. Yo le dije: no es cierto. A no ser que se llame así el chavo, ¿verdad? Pero solamente uno nació así, fue Jesús. Los demás tuvieron que tener relación de carne. Lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Tú ya recibiste a Jesús, tú ya naciste de nuevo. Tú ya eres un ser espiritual. A ver, di conmigo, yo ya soy espíritu. Soy espiritual. Ahora necesitas desarrollarte, porque una de las cosas que necesita empezar a cambiar, ya tu espíritu, el día que recibiste a Jesús, tu espíritu vino a vida, pero ahora sigue tu alma, porque tu alma era lo que estaba muerta. Tercera de Juan, versículo 2, por favor. Tercera de Juan 2. ¿Cuántos bebés tenemos? 1, 2, aquí de la tuya, ¿verdad? Luego mis 2 nietas. Y luego los que vienen en camino. ¿Verdad? Ya una célula de bebés. Que les estemos poniendo música cristiana ahí. ¿Sí? Pues es que le está dando la leche fría, póngala en la caliente, hija. Dice la Escritura, ¿ya lo tienen? Amado, ojo, esa primera palabra me encanta. Fíjate cómo te dice Dios. Amado. Tercera de Juan 2. Amado. Quedémonos un ratito en esto. Edita esto. ¿Tú qué eres para Dios? Amado. No eres cualquier cosa. Tú eres el amado de Dios. Eres, híjole. Cuando alguien ama algo, es capaz de lo que sea por ese amor. Pues tanto amor tiene Dios para contigo, que entregó todo por ti. Amado. Ahora vamos a ver cuál es el deseo de Dios. Yo deseo que tú seas, ¿qué? Rico, próspero, abundante. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas. Ahora vamos a ver qué Dios piensa acerca de la salud física. Y que tengas, ¿qué? ¿Verdad que Dios no quiere que estés enfermo? Eso no es para ti. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, tienes el derecho de correrla, porque Dios está de tu lado. Pero la mente natural te dice que es necesario ir al doctor. Bueno, ve al doctor, pero yo quiero que te desarrolles en el pensamiento de Dios y vas a ver que poco a poco vas a tener menos necesidad de ir a ¿qué? Al doctor y de tomar la medicina de Dios, que es su palabra. Yo quiero que vayas a niveles de fe donde ya no requieras cuestiones naturales, sino que tomes todo de lo y empieza a practicarlo. Porque cuando empiezas a toser, lo primero que haces es, tráeme el Ambroxol. Y es lo primero, porque ya estás programado en tu mente a hacer eso. Te duele la cabeza y dame un paracetamol o 2 aspirinas. Luego, porque el enemigo y el mundo te ha condicionado a hacer eso. ¿Por qué en ese momento no dices, en el nombre de Jesús se va todo dolor de cabeza? Y le ordeno paz a mi mente y a mi cabeza en el nombre de Jesús. Y luego viene el enemigo, ¿y si no se te quita? Entonces viene el dilema, que quiere decir que un par de aspirinas es más poderoso que toda la palabra de Dios. En realidad es cuestión de fe, tú le estás creyendo a las aspirinas. ¿Han sabido lo que es placebos? Hay gente que a puro engaño se cura. Así como a puro engaño se enferma. Yo te dije lo que le hicimos a un compañero en la prepa. Les dije, miren, desde que llegue vamos a decirle que se ve mal, está enfermo. El cuate se enfermó, fue al hospital, no daban con qué tenía. Porque primero llegó conmigo, ¿qué hubo, Choco? ¿Cómo estás? Oye, qué mal te ves. Ay, nada. Sí, me desvelé, chupé un rato, pero no, de neta, te ves malísimo, ¿eh? ¿No has ido al doctor? No. Después yo lo dejé y llegó otro. Ay, ¿qué más te ves? Al día siguiente no fue a la escuela. Pasó una semana, fui a verlo y la señora me dijo, no, es que se sintió muy mal y ahorita está internado, pero los doctores no dan.
Pueden llegar a morir. ¿Por qué? Porque están creyendo algo. Tengan cuidado. Por eso yo quiero que conozcan la palabra de Dios para que cambie su manera de pensar. Fíjate, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? ¡Wow! Tu alma tiene que empezar a cambiar, a prosperar. ¿Y esto cómo se hace? Entiéndelo. Se hace conociendo su palabra. Vamos al libro de Salmos, capítulo 40. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro, o en la palabra de Dios, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí que no refrené mis labios, Yahweh, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, y he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Pero fíjate lo que dice aquí, ¿sí? Verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, y has abierto ¿qué? ¿Has abierto qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios abrir tus oídos? Para que escuches palabras de verdad. Miren, pónganle algo ahí y vea el libro de Isaías. Capítulo 50. Versículo 4. ¿Ya lo tienes? El Señor, Yahweh el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como quién. ¿Cómo empiezas a cambiar tu manera de pensar? Empezando a escuchar la palabra. Es por eso, gente, que yo no es por otro propósito que les digo que se estén congregando constantemente. Abran lugares, células, vamos allá a enseñarles en sus casas. ¿Con qué finalidad? Para que constantemente estés escuchando la palabra de Dios y vaya cambiando esta escritura, esta manera de pensar. Fíjate lo que dice Salmo 19. Vean el libro de Salmos. Versículo 7. La ley de Yahweh es perfecta. ¿Qué hace? A ver, ¿ya lo tienes? Salmo 19, 7. Ahí está. La ley de Yahweh es perfecta, que vuelve o que convierte ¿qué? El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al pequeño. No significa que hayas estudiado en una buena universidad. Qué bueno que estudiaste en una buena escuela. Eso te da una capacidad intelectual humana. Pero el pensamiento de Dios todavía es más elevado. Dice que la ley de Dios convierte tu manera de pensar. Lo triste es que hay mucho pueblo que anda en dos pensamientos. Tiene una situación y no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Le creo al doctor o le creo a Dios? Una vez un hermano, y aquí está el hermano, me habló. Me dijo, es que estaba preocupado. Dice, estoy confundido por la situación que se está hablando acerca de uno de sus pequeñitos. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Cuál es la confusión? Dios dijo ya una cosa, en eso aférrate. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no escuchas la palabra de Dios? Va a ser muy fácil.
de que el enemigo te haga tambalear. Vamos a ver esto, vamos a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 18. Y voy a dar como una introducción a esta historia. ¿Alguien ha escuchado de Jezabel? ¿Y ha escuchado de Acab? Acab era un rey de Israel. Era un hombre que no tenía conocimiento de Dios y se casó con una bruja llamada Jezabel. Este hombre es de los reyes que más se habla en la Biblia, en los libros de reyes. ¿Por qué? Porque Dios quería que tú entendieras lo que no tienes que hacer. La palabra Jezabel significa que no tiene marido o que no respeta al marido. Y es la que tomó el control de todo. ¿Te ha tocado eso? Ahora, el espíritu de Jezabel, porque todo lo físico viene de algo invisible. Esa mujer Jezabel en realidad era la forma visible de un espíritu. La Biblia les dice el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel se manifiesta tanto en hombres como en mujeres. ¿Y sabes qué significa? Manipulación. Aquel que quiere tomar el control por encima de otro. Otra cosa. Para que haya una Jezabel, tiene que haber una Acab. Acab era, les estoy dando casi como cuentacuentos, pero necesito que lean la Biblia, porque se ponen así. A ver, ¿quién ya leyó en la Biblia lo del rey Midas? Levante su mano, el que leyó que todo lo que tocaba se convertía en oro. Levante la mano, quien ya lo leyó en la Biblia. ¿Lo han escuchado? Pues, pero no está en la Biblia. Eso es ¿cómo se le dice? Sí, una fábula, de las fábulas de Edipo parecidos, ¿sí? Y ya varios así, sí, como que viene en Éxodo. No. Por eso quiero que conozcan la Escritura para que nadie les esté engañando, cuenteando. Conozcan la Escritura. Vamos a leer un poquito más acerca de esto. Vamos al 15. Capítulo 15, verso 9. Vamos a ver los antecedentes de este matrimonio. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 15:9. Discúlpeme, es 16:29. I'm sorry. Perdonen. Tengan misericordia. 16:29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edjal, era una sacerdotisa, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué pasó? E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh, Dios de Israel. Ojo. Acera era la diosa de los sidonios, también se conoce como Astarte, y era como la mamá de Baal. Pues Jezabel era la sacerdotisa o la bruja que adoraba a Baal y Acera. Entonces el otro, por quedar bien con ella, le dejó que tomara el control. Pero ¿sabes qué empezó a hacer esta mujer? Empezó a perseguir a todos los pastores y los maestros de la palabra de Dios.
Ya no había quien enseñara la palabra de Dios. Salud. Eres sana por las llagas de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Quién les iba a enseñar la forma de pensar del cielo? Si no había nadie. ¿A ti quién te está enseñando la forma de pensar del cielo? Ahorita Israel Rubalcaba. El domingo pasado fue mi pastor Alfonso Ruiz. El anterior fue Claudia Gutiérrez. Y así. Predicadores que estamos transmitiendo. La palabra predicador es el que habla cosas del cielo. Pero ¿qué pasa si hubiéramos sido perseguidos? Y no hubiera. ¿Cómo vas a pensar? Como Baal te enseñaba. Entonces llegó un momento en que tanto se perseguía que hasta el mismo profeta Elías lo persiguieron. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Yahweh Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi boca. Ojo, ¿el que faltara la lluvia era el castigo? No. La lluvia es símbolo de bendición. ¿Y qué es lo que trae la bendición? La palabra de Dios. Y si no había palabra, no iban a disfrutar ¿qué? La bendición. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído? Por no tomar en cuenta a Dios, Dios dijo, bueno, ustedes toman sus decisiones, y empezaron a ver muerte en sus vidas. Esto es lo que te pasa a ti si tú dejas de estar escuchando la palabra de Dios. Yo a veces me ponen cada pretexto y les digo, miren, yo los inventé. Que un ovni vino y te secuestró, eso yo ya lo dije hace muchos años. Ya me sé, no debe de haber ningún pretexto para venir delante de Dios. O dime si hay. O sea, ¿dónde representas tu temor a Dios? Algo que quiero enseñar mucho es temor y reverencia a Dios. Dios es mi todo, pues ven. Es que mi hija, tu hija ahí está. Y vas a venir y te vas a regresar y va a seguir. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá. ¿Por qué? Yo les he dicho a la gente, el diablo te roba tan fácil. ¿Por qué? Porque estás con un pie acá y con el otro acá. Tienes que afirmarte en un solo lugar. Y eso es lo que sucedió. Fíjate lo que sucedió. Vamos al capítulo 18. Hubo una gran sequía. Entonces dijo Dios, yo ya voy a cambiar esto. Ya quiero mandar la lluvia. El deseo de Dios es bendecirte siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces tú no te dejas que Dios esté derramando bendición y bendición. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar está completamente diferente. Ojo, lo que piensas, hablas. Y si tu manera de hablar está en contra del plan de Dios, por más que Dios quiera, no va a suceder. Si todo el tiempo estás diciendo, es que estoy sola, nadie me quiere, etcétera, por más que sea Dios tan poderoso, créeme que te vas a quedar bien solota. Si tú empiezas a decir, es que yo soy un borracho, nadie me quiere, soy un inútil, mira, me volví a poner una guarapeta. El problema no es que te pongas la guarapeta, el problema es que sigas confesando que estás bajo ese dominio. Pero ¿cómo? ¿Qué quiere que diga? ¿Que empiece a hablar diferente? Sí, pero para hablar diferente tienes que primero meter los pensamientos de Dios para que eso salga por tu boca. No puedes hablar lo que no has recibido. Yo fui alcohólico. Y una de las primeras cosas que dije, quiero ser libre de esto. Cuando yo me convertí al Señor, lo primero, oye, ya me habían robado pantalones, zapatos y todo esto. Y yo ya había quedado encuerado casi en un parque. En la feria de San Marcos, un día yo amanecí, les voy a contar eso, es cierto,
En la Feria de San Marcos, alrededor del parque se ponían unos tapancos. Entonces alrededor del parque se hacían la banda y todo, y yo me puse tan borracho que quedé dormido en el jardín. Nadie se había dado cuenta, gracias a Dios, porque donde se hubieran dado cuenta la policía me hubiera puesto una... Pero en el transcurso me robaron mis pantalones. Yo usaba puro pantalón Levi's original y unos tenis. En aquel tiempo eran Reebok. Era en aquel tiempo, pues me lo robaron. Me desperté por el frío y me dejaron así, solamente en calzones y una playera, porque hasta mi camisa me la habían robado, mi chamarra y todo. Y yo me acuerdo que por ahí había un local, un restaurante que era de puro homosexual, se llamaba Doña Petra. Los que vayan a Aguascalientes todavía sigue ese restaurante, pero ya está fijo. Se llama Doña Petra y puro homosexual, así, y eran amigos míos. Entonces cuando yo llegué, le dije a uno que le decíamos el Magnolias, hey Magnolias, ayúdame, ¿no? Y yo en calzones y en playerita. Dice, ¡ay, Dios bendito! Hasta que se me hizo. Dije, no manches, me robaron todo por borracho. Entonces yo cuando recibí a Jesús, lo primero que dije, yo quiero ser libre de esto, porque es una cárcel, es un deseo, etcétera, y uno pierde compostura. Dice que el que se llena de alcohol es causa de disolución. ¿Sí? Es causa de disolución. Entonces lo primero que hice mamá, no estoy para ninguno de mis amigos. O sea, sabía que por un tiempo tenía que abstenerme de eso. Tuve que tomar decisiones al respecto. Grave gente no toma decisiones al respecto. Quiere cambiar siguiendo su mismo estilo. Y no puede ser. Yo tomé la decisión, dije no, porque yo me conozco. En este momento, si me invitan a algo, yo lo voy a aceptar. Y así pasó 6 meses, pero esos 6 meses estuve conociendo la palabra y me estaba metiendo la palabra y empecé a declarar, yo soy libre de esto en el nombre de Jesús, yo soy fuerte en esto en el nombre de Jesús, yo declaro que yo he sido libre, fui liberado, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Empecé a tomar mi promesa. Entonces ya cuando por fin vi a mis compañeros, yo ya no me embarqué con ellos, sino que ellos se hicieron para conmigo, porque tenían las mismas necesidades que yo. Es lo primero uno que tiene que hacer, meterse con Dios, para que empiece a haber un cambio. Fíjate lo que dice, sí, dice la Escritura, capítulo 18. Verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congréganos a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo qué? Claudicaréis ustedes entre dos pensamientos. Ojo, ya habían pasado varios años de sequía y el rey Acab se encontró al profeta Elías. Le dijo, tú tienes la culpa, ¿para qué dijiste que no lloviera? Yo no tengo la culpa, tú eres el rey, tú eres el que has decidido. Esta sequía vino por consecuencia tuya, porque te apartaste de la palabra de Dios y seguiste otros baales. Ahora entienden por qué viene sequía a sus vidas. Digo, pero Dios es bueno, convoca a todo el pueblo de Israel y trae a los profetas de Baal y a los profetas de aquella bruja. Y vamos a ver quién es Dios. Y ya cuando vino el pueblo, Elías le dijo, ¡hey, pueblo! ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Y te estoy diciendo a ti, solamente hay 2 clases de pensamientos, el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios.
¿Hasta cuándo? Hay gente que sigue teniendo el pensamiento de pobreza como parte suyo. ¿Hasta cuándo vas a estar entre el pensamiento de pobreza y de riqueza? Y ahí te dice, si Yahweh es Dios, ¿qué dice? Síganlo. Y si Baal, pues vayan en pos de él. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Por qué no respondió nada? ¿Por miedo? Por ignorante. Porque nadie les había presentado a quién. ¿Ya ven qué bueno es que tengan un pastor que te esté hablando de quién? Es una bendición. Y no lo digo por mí, sino por cualquiera que les pueda estar enseñando. Es bueno que tengas a alguien que te esté hasta corrigiendo. Ay, ahí está el pastor, me va a decir que por qué no vine el fin de semana pasado. Si quieres no te digo. Pero ven, ¿hasta cuándo estarás en dos? Y así hay mucho pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Tú generalmente estás acostumbrado más al pensamiento del mundo. Pues te invito a que conozcas algo del pensamiento de Dios. Vamos a empezar algo de eso. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo 29, verso 11. Déjame te defino qué significa la palabra pensamiento. La palabra pensamiento también lo puedes traducir como plan, proyecto. El pensamiento que tú estás teniendo se puede configurar en un plan. Si tú estás pensando en escasez, eso es algo que se está como gestionando para que se confirme. En pocas palabras, lo que estés pensando es al final lo que vas a estar decidiendo. ¿Sí? Hay gente que desde antes de que sucedan las cosas ya están tomando decisiones. Ya están tomando decisiones. Hermano, ya no voy a venir porque mire, he tenido una situación y pues tengo que buscar. A ver, ¿qué estás tomando? Has estado pensando tanto en el problema que no has estado pensando en lo que dice Dios. ¿Hasta cuándo andarás en dos qué? Toma decisiones. Fíjate lo que dice la Escritura, 29:11. Porque yo le sé los pensamientos. ¿Cómo se traduce pensamiento? Plan. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice Yahweh. Tengo planes o pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darte el fin ¿qué? ¿Cuál ha sido el problema? Que no los conoces. No los conoces, no conoces esos planes. Fíjate, quiero que vayamos a Salmos. Capítulo 139. Salmo 139. Me llama mucho la atención cada vez que viajo. Me dice, ay hermano, dígale a los hermanos allá que qué bendición tiene de que usted lo tengan cada fin de semana, etcétera. Y pues dígaselos a usted, porque allá como que cada vez que me ven, ya cuando se vuelve a ir, hermano. Me ve Cuquita y dice, ay, otra vez llega el pastor. Valoren. Ahorita van a ver una palabra que quiero que la tomen en cuenta. 139, verso 13. Dios, fíjate qué es lo que piensa de ti. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Y cómo estoy? Y mi alma, ¿qué dice? Ojo, tu alma
¿Sabe bien de estas cosas? Eso es lo que yo quiero, que cambie, prospere tu qué, que te empieces a dar cuenta. Fíjate, ¿qué más dice? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, fíjate, en tu libro tú escribiste todas las cosas que piensas de mí y que luego fueron ¿qué? Sin faltar ¿qué? Verso 17, ¿cuán qué? Subraya esa palabra. Déjame te digo qué significa la palabra precioso en hebreo. La palabra en hebreo es yakar, que significa valioso, que escasea, que estimas, que es ilustre, que es claro, que es costoso, que es precioso. Hermanos, tómenlo. Hay varias piedras, 10 piedras. En medio de esas piedras hay un rubí. ¿Cuál te llama más la atención? Pues el que brilla. ¿Esa piedra para ti qué es? Preciosa. A ver, tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Elías. Ah, mira. Ahí están varios. ¿Cuál es el que resalta más para ti? El tuyo. ¿Para ti qué es? Bueno, dame el tuyo y te doy 3. ¿Y qué vas a decir? ¿Por qué? Te estoy dando 3 en vez de 1. Y a lo mejor comen menos que el tuyo. ¿Y por qué no lo dejarías? Porque para ti ¿qué es? Es precioso. Para toda mamá, yo cuando tenía el hospital, había cada niño que nacía, dije, ¿de qué planeta es este? Pero para la mamá, ¡ay, qué hermoso, es hermoso! Dije, ha de ser cuestión de la anestesia. Sí, todo hinchado y todo esto gacho y todo. El niño no sabías dónde estaba el ojo y la boca, pero para la mamá ¿está qué? Es valioso, es de estima. Escasea, o sea, no hay nadie como tu hijo, ¿sí o no? Sí. Es tu querubín, tu Ludovico. Pregúntenle a la mamá del mocha orejas, oiga, su hijo mochó orejas, ay, pero sí o no, las mochaba re bonito, es el único. Es precioso para él. Ojo, empieza a conocer los pensamientos, cómo Dios piensa de ti. Decía David, estoy leyendo lo que escribiste de mí. ¡Wow! Es tremendo, es maravilloso. ¿A poco piensas eso de mí? Soy tanto para ti. Soy precioso para ti. Cuando te empiezas a desarrollar en el pensamiento de Dios, empiezas a darte cuenta que estabas muy por debajo. Tú mismo te sentías una chinche, una cucaracha. Y para Dios eres lo más precioso. Fíjate qué más dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, ¿qué pasa? Se multiplican más que la arena. Despierto y aún sigo contigo. O sea, imagínate, no sé si estoy soñando o no, pero todo eso piensas de mí. Es precioso lo que tú piensas. Romanos, capítulo 12. Muchos dirían, ¿por qué no empezaste con esta cita? No, es que con esta cita ustedes van a empezar a partir de ahora sus vidas. Sí. 12. Miren, Dios es espíritu. Quiere decir que todas las cosas de Dios tienen que ser a través de su espíritu. El hombre natural o la mente natural está muy poco.
Dice, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Por medio de su Hijo, transformó tu vida a hacerte un ser espiritual. Y aparte te dio su mente. Pero vas a ver que la forma es diferente. La mente natural o la mente humana, su base es la ciencia. ¿Es el tuyo? No te preocupes, le están limpiando ahí las cosas, ¿verdad? Sí. Sí. No se preocupe, mija. Así nada más lo traen así. No, no se crea. Sí. Yo les decía a las mamás, no sé, ¿por qué se angustan cuando lloran? Nunca he visto un niño que se muera de lloro. Malo cuando ya no. Pero mientras lloran, que les haga berrinches, mira, es tu problema, mi hijo. Después les vamos a dar enseñanzas de cómo ministrar a los niños. Y más que quiten el espíritu del el niño emperador. Nunca permitan que un niño le levante la mano. ¿Qué pasa si les levanta la mano? Ustedes tómenle la mano y les digan, no, soy tu autoridad y te amo. Y lo que estás haciendo es afrentar tu autoridad y afrentar tu vida. A lo mejor el niño va a decir, no entiendo, pero al principio. Pero nunca se lo permitan. Nunca quieran cubrir autoridad con dádivas. O sea, paso poco tiempo contigo, por eso te regalo. No. Créeme que el niño cambiaría todo eso por momentos contigo. Sí. Pasa tiempos con tu hijo. Que entienda que es una autoridad. Una autoridad está para servir, nunca para quitar. ¿Qué cita? Romanos 12:2. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate, subraya esa palabra, por medio de renovar tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Agradable y perfecta. O sea, gente, yo les digo, hay gente que quiere cosas de Dios pensando como el mundo. Digo, primero cambia tu manera de pensar. ¿Cómo cambio? Ya te dije, con la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Yahweh son tan perfectos que transforman el alma. A medida que vas escuchando la palabra de Dios, vas pensando más como Dios. ¿Sí? Nadie puede estar junto con una persona que piense diferente. Cuando empiezan a pensar igual, por eso en el matrimonio, ¿cuál es la clave? Es que estoy buscando mi alma afín. No, ese es el grave problema. Porque aunque piense muy parecido, sigue siendo diferente a ti. ¿Cuál es la base para un buen matrimonio? Que sean tres. ¡Ay, pastor, bendito, qué liberal! Que sea el esposo, la esposa y Dios. Y que el esposo y la esposa dejen a un lado sus pensamientos y dejen que sea el pensamiento de Dios. Entonces, de esos dos, ¿cuántos pensamientos va a haber? Uno. Por eso la Escritura dice que el cuerpo de Cristo debe ser un espíritu y una misma mente, todos pensar igual. No como tú o como yo, sino como ¿quién? Como Dios. Aquí dice, no te conformes a la forma de pensar humana. Ojo, la forma de pensar humana, ¿cuál es la forma que adquiere sus conocimientos? Experiencias, ¿a través de qué? El método científico, ¿qué es el método de la qué? Por lo tanto, son los 5 ¿qué? Pero el método de Dios es diferente. Y Dios está trabajando con la vida. Pero tengo una confianza, ¿por qué? Porque mi mente se está desarrollando en el pensamiento de arriba. Yo estoy pensando como se piensa en el cielo. En el cielo se piensa que tú eres inmortal, que tú no vas a morir. ¿Por qué tú no piensas lo mismo? Al contrario, ay, mira, tengo que programarme. Mira, cuando yo me vaya, yo te quiero, por favor. ¿Te acuerdas aquellos calzones rotos que tenía? Son muy preciados para mí. Con esos me casé.
ya empiezas tú a pensar de esa manera. Espérate. ¿Cómo piensa en el cielo? Desarróllate en ese pensamiento. Tienes esa capacidad. Ahora tienes la mente del ungido, de Cristo. Empieza a desarrollarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Empieza a conocer más escrituras. Si no, llámame. Oiga, pastor, deme algunas escrituras sobre esto. Yo te estoy dando, hey, toma esto. Y empiezas a meditarlas. Ojo, ¿cuál es la operación de fe? Empieza a leer la palabra de Dios y háblala, confiésala, medítala en voz alta hasta que sea una parte tuya, que sea, te la comas, que ya la ligieras tú. Y ahora sí tu confesión va a ser igual que como determina la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, meditarás en esta palabra de día y de qué. Pero estás toda la semana meditando en los problemas del mundo. En cómo le voy a hacer, cómo voy a hacer esto. Hay mucha gente que no me ha pagado o que en mi vida yo creo que son cerca de unos 50 millones de pesos los que se me adeudan. Y yo venía orando a Dios y puse un disco porque siempre vengo escuchando palabra. Y en ese momento había un predicador, un profeta de Estados Unidos, diciendo, a partir de ahora, Dios se va a encargar que todos los que te debían van a venir y te van a pedir perdón y te van a pagar. Y empecé a declarar la palabra, gracias Señor. Y que todo lo que tú hayas perdido se te va a remunerar 7 veces más. Y yo empecé, lo recibo Señor. Es más, te dije que te iba a enseñar acerca de recibir, ¿verdad? ¿Quieren que les enseñe o ya se quieren ir? Está dividida la audiencia. Vayan a Lucas, por favor. ¿Qué hay un concierto de Chayanne o qué? Yo no les digo Chayanne porque el otro día le dije Chayanne y dice, yo por él sí me pierdo, dice un hermano. Yo por él sí me pierdo. Ay, bendito Dios. 15:11. ¿Qué dice? Y yo también. Allá escuché, ¿quién dijo eso? No, ustedes no. No, pues tú ya tienes a tu Chayanne allá al lado. Aleluya. (15:11) dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Fue malo esto que pidió? En realidad era un ¿qué? Era un derecho. Ahora, si lo exigió es porque creía que ¿qué? Que era de él. ¿Tuvo fe para recibir? Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cuál fue el error de él? No, esa fue la consecuencia. ¿Quién dijo eso? Jorge. Se alejó del Padre. Tú puedes tener fe para recibir, pero él no tuvo fe para retener. ¿Y la fe por qué viene? ¿Tú crees que el Padre no le hubiera enseñado cómo multiplicar eso? Hay gente que viene por un milagro y recibe un milagro, pero a la vuelta hay gente que fue sanada de cáncer, pero a los 2 años se murió de pulmonía. O sea, tuviste fe para recibir, pero no tuviste fe para qué. Y para las 2 necesitas escuchar. Él agarró sus cosas y se fue. Pudo haber estado en contacto con su padre y su padre le hubiera estado enseñando palabra tras palabra. Ve Apocalipsis capítulo 3. Versículo 11.
he aquí, yo vengo pronto. ¿Retén qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿Ya recibiste? Ahora reténlo. ¿Ya recibiste esta palabra? ¿Te acuerdas qué significa la palabra recibir? Esa es apodera. Pero ¿te acuerdas que dije el hombre natural no qué? ¿Y qué significa la palabra percibir? Recibir. Tú no puedes utilizar como natural. Ahorita empieza a decir, yo recibo todo lo que se habló de Dios. Yo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo acepto. Acepto todo, yo lo acepto. Tienes fe para recibirlo. Y lo tienes. Ahora reténlo, porque el enemigo viene a querértelo quitar. ¿Cuántos de aquí se van bien contentos y llegan a su casa? Dios está conmigo, etcétera. Llega el lunes y ya dejaste de escuchar. Ah, sí, Dios está conmigo. Llega el martes y te empiezan a decir cosas y Dios estará conmigo. Llega el miércoles, Dios, ¿dónde estás? Jueves, Dios, ya se olvidó de mí. Y otra vez, hasta que ya vienes otra vez. ¿Cómo está, hermano? ¿Contento? Y otra vez ese proceso. No. Retén ya lo que tienes. Ya lo recibiste, ahora reténlo. Nadie me va a quitar esta alegría y este gozo. No me voy a ir al mundo para dejarme robar. En el mundo yo voy a impactar de mi alegría y de mi gozo. Pero nadie me quita esto. Dios dijo que todos mis hijos son bendición. Y a la semana, oye, tu hijo está en la cárcel, ¿eh? Ay, este hijo yo creo que ni es mío. Y hay gente que empieza a operar nada más por malas noticias. La Biblia dice, no tendrás temor de malas. No te dejes robar. Nadie te quite tu gozo. Retén lo que tienes. Afírmate. ¿Tienes fe para recibir? Ahora tienes fe para retener. De aquí nadie me lo quita. Y si empiezas a como que a tambalearte, a ver Dios, fortaléceme. Dan palabra para afirmarme. Es lo que yo estaba haciendo y estaba a punto. Lo que el diablo quiere es que empieces a hablar negativo. Te empieza a presionar para que hables negativo. Y le dije, Señor, pues hay mucha gente que me adeuda y empecé, y ya iba a decir, si tuviera ese dinero. ¿Lo ves? ¿Ya ves cómo empieza? ¿Ya? Y en eso que siento meter el disco. Y se metió, y en ese mismo momento, porque yo haré que vengan a ti, etcétera. Y empezó, y dije, aleluya, gracias porque me callaste los hijos, Señor. Y solamente de mi boca sale tu palabra. Sí, cuando alguien habla mal dice, no se dice hocico, se dice boca. Pues cuando hablas mal parece hocico, como un animal. Cuando hablas la palabra de Dios, eres su boca. ¿Sí? Así que no te dejes robar. Ese es tu derecho. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos. Gloria a Dios.